pensé que había más, así que como comenté ayer, estamos con algunos temitas técnicos, así que estoy con el mamotrete este acá y me están dando una mano ahí abajo. Bien. Bien. ¿Este? Dale, gracias. Ahí está. Un poquito más despacio. Bien, gracias. Vamos a sacar esto porque lo voy a romper. Bueno, dado que la mayoría han estado, no tengo que hacer tanta introducción de lo de ayer. Así que vamos a a zambullirnos un poquito más en el tema de hoy. Pero primero me gustaría que vayamos en oración nuevamente al Señor, porque bueno, esto es un tema, hoy me quedó la clase más compacta. Yo le dije, este tema son 10 clases, el programa es de 10 clases, y la verdad es que traté de meter lo más importante en 2. Así que no quiero tampoco ser ni aburrido, pero tampoco quiero dejar cosas que creo que pueden ser de mucho valor para nuestras vidas. Así que vamos a pedir al Señor para que, de nuevo, a pesar de mí, el Señor esté impartiendo conocimiento, luz a nuestras vidas, que nos permita reflexionar a la luz de su palabra. Nada de lo que está acá, la realidad es que nada es parte nada sale de mí, son todas cosas que he aprendido de la palabra de Dios y de otros hermanos sabios que han enseñado y han pasado su conocimiento de cosas que el Señor también les ha enseñado. Así que primero, antes que nada, también agradecerles por permitirme estar acá. Saludos de la iglesia de IBM de Cava, de la iglesia de Dardo Leandi. No sé, creo que ha estado acá y algunos de ustedes lo conocen. Y bueno, vamos en oración para entrar en el tema de hoy. Sí, acompáñenme, por favor. Padre Celestial, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Queremos, Señor, ser instruidos por tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Dado que podemos acceder, Señor, a ti por medio de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y queremos ser imitadores, Señor, de Cristo. Queremos vivir vidas que te glorifican, vidas que te agradan. Y para eso, Señor, queremos tratar este tema tan importante que nos compete a todos, sin importar prácticamente la edad. Y es algo a lo cual estamos abocados en nuestro día a día. Y es uno de los momentos donde más se nos escapa, Señor, ponerte delante. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes a verte, Señor, presente en todas las cosas. Y vivamos una vida, Señor, para tu gloria, Señor, en las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y pedimos tu guía, en dependencia tuya, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre santo de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno. Perfecto. ¿Por qué es importante mi trabajo? Ayer estuvimos hablando sobre, más que nada, una teología del trabajo. Y lo que nos quedó quizás un poco pendiente, o lo que yo les dije que íbamos a hablar más hoy, era sobre el tema de por qué el trabajo o mi trabajo es importante. Porque la realidad es que es muy linda la teoría. Si yo le doy un papel a ustedes para que contesten, bueno, ¿tu trabajo le importa a Dios? Sí, la respuesta es como obvio, es fácil. El problema no es esa respuesta que está acá, el problema es la respuesta que tenemos acá. Y la que sale a la luz en la práctica. Como dice el dicho, los pingos se ven en la cancha. Bueno, pasa lo mismo con nuestras vidas. Cuando nosotros salimos a la cancha de lunes a viernes, por poner un ejemplo, ahí se ve mucho más a la luz, cuando por lo general no nos estamos viendo entre nosotros, pero sí nos está viendo Él, qué es lo que verdaderamente pensamos y creemos respecto de Dios y su soberanía y su señorío sobre todas las cosas. ¿Qué pasa con mi trabajo? Y la realidad es que yo creo que no soy la excepción, creo que nos pasa a todos. Y de nuevo reitero por si hay algunos jóvenes que no estaban ayer,
si alguno de ustedes está estudiando y se cree ajeno a esto, del tema trabajo, esto los involucra, ¿sí? El estudio es parte de esa función del trabajo y además se están capacitando para eso. Así que lo que nos pasa es que nos encontramos en nuestro día a día con quizás esta frase o estas mentiras que nos susurra de que quizá lo que estamos haciendo no es tan importante. Puedo apagar el switch de mi mirada de cosmovisión bíblica o mi switch de cristiano, de seguidor de Cristo, hacer la tarea, volver a aprenderlo y continuar con la vida que realmente tiene valor. Así que si estás en ese lugar en forma cotidiana, si te suele pasar, primero que yo te acompaño, estoy igual que vos, y en segundo lugar es algo con lo cual el Señor nos invita a renovar nuestra mente constantemente, como dice Romanos 12, y hacer realidad su mirada de la vida, no la nuestra o la que el mundo nos promueve. El gran problema que tenemos acá es lo que llamamos un dualismo en el cual vivimos, estamos insertos. El mundo lo tiene totalmente, se ha encargado de fortalecer esto, y es el dualismo que existe entre lo sagrado y lo secular. Esto es un pensamiento típico griego, donde se separaba todo lo que era lo santo de todo lo que era lo mundano material. Eran dos cosas que son dos avenidas distintas. Entonces el gnosticismo también promovía esto, y por lo tanto eso lo que nos permitía, o lo que permitía a la gente, era justificar vivir una vida quizás en lo material pecaminosa, pero después en lo espiritual como más santa. Bueno, la realidad es que eso el mundo se ha encargado, el mundo secular se ha encargado de enfatizarlo. Como dijimos ayer, la Reforma Protestante rescató esta división y la volvió a unir, y el hombre, que lo que sabemos hacer es destruir, volvió otra vez a separar. Así que la tarea que vamos a ver hoy es cómo volvemos a unir estas dos cosas. Que ahí tenemos, ¿no?, el domingo y la semana, ¿no? Tenemos lo que es más superior, el domingo representando, digamos, como el espacio espiritual, y la semana como el espacio más secular. Y tenemos esta cosa, bueno, el domingo es más importante, es todo lo sagrado, alabar al Señor, leer su palabra, pero la semana es algo que en realidad es inferior, es el trabajo que me toca hacer, es un mal necesario. Hablamos de gracia, naturaleza, lo espiritual y lo físico. Bueno, pasamos al siguiente. Miren lo que dice Francis Schaeffer, no sé si lo escucharon alguna vez, es un filósofo cristiano que realmente ha aportado muchísimo, ya fallecido. Dice: la Biblia no habla de áreas espirituales y no espirituales. Jesús es Señor de todo. Y Sproul dice: el cristiano debe distinguir entre lo secular y lo sagrado, pero nunca separarlo. Separarlos es negar la agenda de Cristo. Así que empecemos a llevarnos esta mirada para poder abordar el tema que planteamos el día de hoy, que era si es importante mi trabajo. Y para eso lo vamos a separar en dos áreas. Mis motivaciones, cuáles son, y cuál es el impacto de mi trabajo. ¿Cuáles son las motivaciones que deberían indicar que mi trabajo importa y por los cuales mi trabajo debería importar? ¿Y cuál es el impacto que realmente puedo decir, está bien, o sea, puedo ver y puedo entender que mi trabajo está impactando de verdad y que esto no queda en la nada? Que cuando me vaya con el Señor, todo lo que viví acá fue un transitar que, bueno, era lo que tuve que pasar y ahora recién estoy llegando al destino final, todo lo otro no importó. Bueno, vamos a ver que no es así. Perdón, Yamil, que... Bueno, las motivaciones son las motivaciones de un siervo fiel. Ayer hablamos del siervo infiel y el siervo fiel, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros tenemos que imitar al siervo fiel y las motivaciones tienen que ser las que representan a un siervo fiel. Así que vamos a hablar sobre cuáles son esas motivaciones. La fidelidad es el patrón que tenemos que seguir. Y tenemos dos grandes motivos principales que la Biblia nos enseña sobre los fundamentos de la fidelidad. Y después vamos a ver cómo eso cómo se come de forma más concreta.
El primer punto tiene que ver con estos dos grandes mandamientos, ¿no? que después el Señor resume ahí en Mateo. Dice, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Así que el ser fiel, el tener un corazón de fidelidad y ser un siervo fiel, primero tiene que tener a Dios como la primer gran motivación. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y acá vemos en Colosenses 3, 23, 24, que ayer lo leímos, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Tu amor por Dios es el que tiene que motivarte a trabajar sin importar los detalles de lo que hagas. Todo tiene que ser de corazón. Entonces, primer punto, y la reflexión que nos tenemos que llevar para el lunes: ¿estoy haciendo esto para el Señor? ¿Lo estoy haciendo como de corazón? No te asustes si la respuesta sincera es no. Posiblemente es la que más abunde. Bueno, para eso el Señor nos llama en arrepentimiento y en fe a Cristo. Confiar en Él. Nos arrepentimos y tratamos de volver a poner los ojos en Él. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Ahora, hay otro motivo. El Señor... Vamos a pasar otro más. El Señor también dijo que se resumía en dos, ¿no? Dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que lo que tenemos que entender es que también nuestro trabajo no solamente busca agradar a Dios, amarlo y hacerlo de corazón como para Él, pero sino que como consecuencia de ese primer deseo, también deberíamos hacerlo por amor a otros. Y lo que vamos a ver es que todo trabajo lícito es de bendición y es de servicio para la sociedad. Ahora vamos a ir más en detalle sobre eso. Bueno, vamos a ver cuáles son las motivaciones subyacentes detrás de estas dos grandes. O sea, ¿qué implicancias tienen estas dos grandes motivaciones? Para hacerlo un poco más concreto. Vamos a la primera. Trabajar por disfrute. Recuerden que no tengo la animación, así que hay mucho texto, pero espero que no se distraigan. Trabajar por disfrute. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces tenemos la idea de que el trabajo, de nuevo, es como una especie de mal necesario. Ayer hablábamos de que solemos caer en dos lugares con el trabajo, ¿no? O el trabajo me encanta o me hace sentir alguien importante, me siento realizado y entonces se vuelve un ídolo. O el trabajo lo detesto, no me gusta, me cansa, no lo quiero y trato de escaparme. ¿No? Son como los dos grandes polos a los cuales nosotros tendemos como seres caídos. Bueno, pero la realidad es que nosotros podemos disfrutar del trabajo. Y todo tiene que ver con la motivación del corazón. 1 Timoteo 6:17. Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Interesante cuando a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, de que algunas cuestiones que el Señor a veces nos regala en la vida y nos decimos, no merezco esto. Bueno, sí, en cierta manera es cierto, no lo merecemos. Pero bueno, el Señor dice que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Eclesiastés 5, 18, 19 dice, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Muchas veces pedimos al Señor que nos permita poder disfrutar del fruto de nuestras manos, ¿no? De nuestro trabajo. Y es una oración muy bien dirigida y es un buen deseo. Dice Tim Chester en un libro que también les recomiendo mucho, que trabaja bien sobre esto de volver a reconectar nuestra fe bíblica con el trabajo. Cuando un artesano desliza su mano sobre una pieza de madera ya terminada, comparte el gozo del Creador con la creación del mundo. ¿Recuerdan en Génesis cuando el Señor creó el mundo y que Él decía que era bueno? Había una gratificación de parte del Señor al haber creado el mundo que conocemos, su creación le dio gozo. Bueno, nosotros compartimos un eco de eso también cuando hacemos nuestro trabajo.
Pasamos hoy nomás. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy insatisfecho? Que ayer también un poquito lo mencionamos al pasar. ¿Qué pasa cuando no logro encontrar satisfacción en mi trabajo? Me canso mucho, no me gusta el clima de trabajo, el ambiente, mi jefe. Bueno, de nuevo, volvemos a pensar en los propósitos de Dios, en su soberanía detrás de todas las cosas y detrás de la gente, el ambiente, el trabajo particular que me toca. Dice, estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Con lo cual, un trabajo arduo, un jefe difícil, o en la universidad una materia complicada, compañeros que no son la mejor compañía, nos tiene que hacer mirar al Señor, nos tiene que recordar de nuestra debilidad, nuestra incapacidad, de que nosotros no tenemos el control sobre los corazones de la gente que está alrededor nuestro, ni sobre las circunstancias, pero Dios sí. El tema es que en la prueba, de nuevo, en la cabeza lo tenemos claro, en el corazón es donde vienen las dudas. Cuando viene la prueba dudamos, porque la prueba no suele ser ligera, suele ser intensa. Y en la intensidad y en la perpetuidad quizás de la prueba, la sensación es, parece que en mi mente sé que Dios está al control, pero en mi corazón siento que Dios está lejos de acá, no está al control de esto. Yo tengo que tomar control, tengo que dominar esto. Bueno, quizás el Señor ponga en nuestras manos cosas para hacer, pero principalmente lo que pone, nos da rodillas para ponernos delante de Él, a orar, a pedir y depender de Él, confiar en Él. El obrero cristiano no es juzgado por el éxito, sino por la fidelidad. Recordamos esto que vimos ayer. No se trata del resultado. Al Señor no le importa ese resultado. Lo que le importa es el corazón fiel. Depender del Señor es ser un siervo fiel. Confiar en el Señor es ser un siervo fiel. Querer ser autónomo y lograr un montón de cosas por el mérito de uno mismo, eso no es de un siervo fiel. Eso es de una mente atea, independiente de Dios. Segundo punto, segunda motivación. Cada tanto chequeo, porque capaz que yo estoy en otra. Reflejar el carácter de Dios. Dice, bueno, ¿cómo podemos reflejar el carácter de Dios? Recuerdan que nosotros somos a imagen y semejanza. Habrá un poco más distorsionados que en el origen, pero seguimos siendo a imagen y semejanza de Dios. Y damos eco de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, yo los voy a invitar a que pensemos en esto, traten cada uno de llevarlo a su terreno, ¿no? Estamos en temas muy distintos, ¿no? Tenemos acá gente que se dedica a muchas cosas diferentes y quiero aclarar algo, el trabajo más arduo que puede haber posiblemente de todas las personas que están acá es el de aquellas mujeres que cuidan de sus hogares y de sus hijos, que no desconectan como muchos otros que van a la oficina o van al lugar de trabajo, es constantemente. Esto aplica igual, ¿sí? Convirtiendo el caos en orden. ¿Recuerdan lo que pasó en Génesis, no? Dice, había un mundo que estaba desordenado y vacío. Y de nuevo, interesante cómo Dios pone ejemplo, porque ¿por qué tenía que estar desordenado y vacío? El Señor podría haber hecho que todo esté perfecto de la nada. Bueno, hizo un proceso y le fue dando orden, lo cual nos deja a nosotros pistas sobre cómo es parte de su carácter, de su voluntad, de lo que Él hace y quiere que hagamos. Así que Dios lo que nos enseña es a generar belleza, a generar orden. Y eso es parte de lo que hacemos como un proceso donde tratamos de ir redimiendo de alguna manera como agentes la creación de Dios caída. Ahora vamos a ver un poco más eso. Pasamos al siguiente. Ejerciendo bien la autoridad. No sé si esto lo pensaron alguna vez. Dice, cuando usás bien la autoridad, la usás para servir a las personas que están debajo tuyo. Y lanzás un contraataque contra la mentira de Satanás, demostrando que la autoridad puede ser buena. El concepto muchas veces de la autoridad está vinculado con algo negativo, ¿no? De hecho,
es un concepto que en muchos ámbitos se ve mal, el sujetarse o someterse, pero es un concepto bíblico a muchos niveles, ¿no? Y vemos cómo Cristo se somete al Padre. Mejor ejemplo que ese no puede haber. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Y no hablo solamente en cuestiones de roles de hombre, mujer, familia. Estoy hablando también en términos de las autoridades civiles, autoridades en el trabajo. Todos tenemos algún jefe terrenal, de alguna manera. Bueno, ¿cómo estamos nosotros con eso? ¿Qué ejemplo damos? No solamente cuando estamos en autoridad, sino cuando tenemos que estar debajo de la autoridad. Porque, hermanos, les digo, esto es muy importante, sobre todo para los más jóvenes. Si cuando estamos debajo de la autoridad, nosotros no nos sometemos bíblicamente, es porque todavía no estamos capacitados para estar en autoridad. Entonces, cuando te pese estar debajo de un jefe terrenal, y hay muchos malos, lamentablemente, y me ha tocado pasar por eso también, tengamos en mente que el Señor quizás nos está entrenando para el día de mañana poder ser personas que estén en autoridad de una manera redimida, como a Dios sí le agrada. El siguiente punto es siendo creativos. Creo que cuando observamos la creación, si hay algo de lo que no dudamos es que Dios es creativo. Está claro, ¿no? Es fantástico. Cuando vemos un paisaje que decimos, wow, esto, qué increíble la obra del Señor. Bueno, claramente su creatividad está muy por encima de la nuestra, pero aún así, como eco de Dios, hechos a su imagen, podemos ser creativos. Y podemos ser creativos en pocas cosas. Hasta barriendo el piso podemos ser creativos. Podemos ser creativos y eficientes, hacer las cosas bien. El tema está en qué nos motiva. Si nosotros nos ponemos a pensar en quiero ser creativo porque quiero ser el mejor del mundo, porque quiero ser mejor que el de al lado, bueno, es una motivación que posiblemente en términos cortoplacistas y seculares pueda funcionar, pero no es lo que al Señor le agrada. Tratemos de ser creativos porque tratamos de imitarlo a Él y reflejarlo. Miren, tenía un ejemplo que lo pasé para después, porque va a ser más claro. Vamos al siguiente punto, siendo proveedores. Reflejamos el carácter de Dios proveyendo, porque Dios provee. Dios es el proveedor máximo por naturaleza. Así como Dios provee y ama hacerlo, también nosotros encontramos satisfacción en usar nuestros trabajos para proveer a otros. Y esto puede ser provisión para la familia, y ahí vemos un mandato. En 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. O sea, esto es algo, es una verdad tan esencial en el ser humano que ni siquiera hay que aclarárselo a un creyente. Y la provisión para uno mismo. Nosotros también proveemos para nosotros. Y 2 Tesalonicenses 3:10-12 dice, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Efesios 4:28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue lo vano carece de entendimiento. Vamos a pasar al siguiente. Adornar el Evangelio. No sé si alguna vez prestaron atención a este pasaje. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Qué significa adornar el Evangelio? No significa agregarle algo. Significa hacerlo lucir, hacerlo brillar. Entonces, nosotros adoramos muchas veces con la boca y a veces después damos un mal ejemplo con lo que hacemos. Entonces, parte de adornar el Evangelio quiere decir dar un ejemplo. ¿Qué pasa en nuestro trabajo, con nuestros colegas o en nuestro hogar, con nuestros hijos?
¿Estamos predicando un evangelio que después no estamos practicando? La forma en que trabajás es un sermón silencioso acerca del Dios a quien sirves, dice John MacArthur. Muy cierto, ¿no? Esto es para una reflexión, una exhortación, creo, del Señor que nos impacta a todos de una manera u otra. Trabajar por dinero. ¿What? Como dirían algunos. ¿Trabajar por dinero es una motivación fiel? Bueno, sí. Sí, trabajamos por dinero por algunas causas que vimos antes. Por ejemplo, dice que el obrero es digno de su salario. Varias veces lo enseña la Biblia. Dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ya lo vimos antes. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y de qué vamos a dar? Ahí dice, ¿no? Justamente lo que leímos antes en Efesios 4:28. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que trabaje a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Cómo vamos a ayudar si no tenemos con qué hacerlo? Entonces también el dinero no es el problema del ser humano. La raíz del pecado no es el dinero, sino el amor al dinero. Hay que entender muy bien hecho. Que de hecho no es solamente el dinero. Lo que quiere reflejar el pasaje es el amor al poder. Bueno, volviendo con la pregunta de si es importante mi trabajo, vamos a pasar ahora al impacto. ¿Cómo impacta mi trabajo? Vamos a separarlo en dos. La realidad es que esto se toca, ¿sí? Se superponen bastante, pero yo lo traté de separar en un impacto en mi presente, hoy, en mi realidad diaria, y un impacto en la eternidad. Cosas que quizás todavía no puedo tocar o tangibilizar, pero que por fe, por lo que la palabra de Dios me enseña, sé que tiene un impacto. Así que vamos a pasar al siguiente, el impacto hoy, y el primer punto es servir y bendecir al prójimo. Participamos en el proceso de la providencia de Dios. Dice, cada tarea bien hecha mejora la vida de otros, aunque no lo vamos a ver inmediatamente. Ahora vamos a hacer una reflexión interesante. Dice Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Jeremías 29:7, este pasaje es tremendo. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. No nos olvidemos de que nosotros seguimos estando en una tierra que no es la nuestra. Esta no es nuestra ciudadanía. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, este pasaje acá en Jeremías aplica también para nosotros. No solo para el pueblo de Israel en el Éxodo, en cierta forma en el exilio. Nosotros también estamos en un exilio. Y esto aplica para nosotros. Miren estas dos frases de dos de los fundadores epicentro de la Reforma. Dice, todo trabajo está orientado hacia el bienestar de otros hombres, pues nadie vive para sí mismo. Juan Calvino en Institución de la Religión Cristiana. Y dice Lutero, cuando hacemos la oración del Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos dé hoy el pan de cada día, y Él nos lo da. Lo hace a través del granjero que plantó y cosechó el grano, el panadero que convirtió la harina en pan y la persona que preparó nuestra comida. Nosotros muchas veces oramos al Señor, Señor, por favor, provéenos. Estamos necesitados de esto, aquello, puede ser de alimento. Pero no nos ponemos a pensar que detrás de ese alimento llegó detrás de toda una, si pasamos al siguiente, hay una cadena de valor, ¿no? Como se dice en los negocios, la cadena de valor. Bueno, ¿por qué es valor? El ser humano tiene valor
porque Dios nos puso ese valor y nos permite hacer lo que ninguna otra criatura en este mundo puede hacer, y aportamos valor a otros. Y es importante que a veces cuando te creas que sos simplemente una pieza en un engranaje, en una empresa, para tu jefe, o simplemente lo que estás tratando de hacer es dar un servicio para obtener un ingreso, no saquemos de mente, no saquemos de nuestra mente la verdad bíblica de que estamos siendo parte, sí, de un engranaje que sirve a otros, porque va a resignificar tu mirada de tu trabajo. Si vos crees que tu trabajo es simplemente, ¿no?, soy un número en una nómina, soy un engranaje en una máquina, si lo ves de ese lado, lo que vas a hacer es desmotivarte completamente. Te va a generar apatía tu trabajo. Tratemos de recuperar la mirada bíblica, que aunque no lo estamos viendo, entendamos que el operario que estaba haciendo algo insignificante en una línea permitió que una persona pueda comer una galletita o que pueda comer un arroz, una pasta o lo que sea. Estoy poniendo un ejemplo. Ocurre en cualquier otro tipo de trabajo. El otro punto es, podemos ver a Dios en lo cotidiano. Y esto quiere decir, esto tiene mucho que ver con cuál es nuestra capacidad de reflexionar respecto de nuestras tareas vulgares. ¿Dónde está Dios ahí? De toda verdad, donde quiera que se encuentre, pertenece a Dios. Él es la fuente de toda verdad. Quizás hay una paráfrasis más conocida de Agustín que es: toda verdad es verdad de Dios. ¿Qué pasa y qué nos hace pensar esto respecto de nuestras disciplinas? Respecto de lo que estamos haciendo, cómo administramos el hogar, cómo ejecutamos nuestro trabajo. Estoy estudiando en el colegio, en la universidad, de lo que estoy aprendiendo. Si hay verdad, es verdad de Dios. Ciencia significa conocimiento. La ciencia es conocimiento de lo verdadero. Todo lo otro simplemente es falso, por más que la ciencia secular nos diga que eso es ciencia. ¿Se entiende el punto? Miren este ejemplo. Este es Johannes Kepler, matemático muy conocido, protestante, con una fe ferviente. Y miren las motivaciones que él tenía para descubrir todo un montón de leyes, digamos, de la ciencia que hoy en día son básicas. Dice, esas leyes de la naturaleza están al alcance de la mente humana. Dios quiso que las reconociéramos al crearnos a su imagen, para que pudiéramos compartir sus propios pensamientos. ¿No es hermoso verlo así? Si yo estudio ciencia y lo veo como una materia pesada, o lo veo de esta manera, cambia radicalmente. Dice, oh Dios Todopoderoso, estoy pensando tus pensamientos después de ti. No sé si escucharon alguna vez la frase de pensar los pensamientos de Dios después de Dios. Bueno, viene de él, de este matemático. Y tiene varias implicancias, que las destaqué porque me parece que nos ayudan a nosotros a reflexionar, cada uno en su área, ¿no? Trate cada uno de hacer la aplicación a su campo personal. Pero la fe científica, su trabajo como parte de un culto intelectual al Creador, descubrir la armonía matemática en el cosmos era descubrir la sabiduría de Dios revelada en la naturaleza. La imagen de Dios e inteligencia compartida. No somos solo observadores externos, no estamos solamente para ver, tocar y consumir, sino que estamos siendo llamados también a compartir sus pensamientos. Una armonía como expresión de la Trinidad. Él veía la disposición geométrica del sistema solar con una armonía musical del universo que refleja la unidad y la diversidad divina. Él pensaba en la Trinidad y cómo había una armonía en la Trinidad y miraba eso en el reflejo del universo. ¿Los cielos cuentan?
Unidad entre la ciencia y la fe. Estudiar el universo era una forma de adoración intelectual y no opuesta a la teología, sino complementaria. Tampoco es un reemplazo. Hay mucha gente que cree que observando un árbol hace teología. Bueno, tampoco lo tomemos así. Ese no es la fuente primaria. Dice Michael Lawrence en Cristianos en el Trabajo, dice: tu trabajo importa principalmente porque lo que haces dice algo acerca de Dios. Cuando eres creativo, refleja su creatividad. Cuando eres honesto, demuestras que confías en su mandato de hablar con la verdad. Cuando trabajas duro, incluso cuando nadie lo nota, demuestras el trabajo de la santificación que Él ha hecho en tu vida. De todas estas maneras, tu trabajo es un acto de adoración. ¿Se acuerdan que vimos que el gran problema de la caída fue dejar de adorar a Dios con el trabajo? Pasamos uno más. Moldea tu carácter. Hermano, nada te va a moldear más el carácter que el trabajo. ¿Tu jefe te molesta? ¿La tarea es difícil? ¿Los clientes son difíciles? Bueno, todo nos moldea el carácter. Es más, hasta diría que es un elemento de gracia común de moldear el carácter, porque si no hay mucha gente que se queda sin trabajo, porque se va a vivir peleando, pero a nosotros nos moldea el carácter de una manera especial, porque tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo tenemos que conducirnos. No es solamente una cuestión de aparentar con el cliente, tratarlo bien para que me compre, que va mucho más allá. Entonces vemos acá de que nosotros nos formamos como discípulos a través de también tareas pesadas o aburridas. Romanos 5, 3, 4 dice: nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y miren este proverbio, dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Bueno, si hay un lugar donde vas a tener que tratar con el hombre, en el trabajo, de una manera u otra, porque servimos a alguien más. Si trabajás únicamente para tu satisfacción personal, estarás sirviendo a tu orgullo, pero si trabajás para Dios, servirás con humildad y alegría. Me gustó la frase de Tim Keller en el libro Toda Buena Hora. Y el cuarto punto del impacto de hoy: somos instrumento de restauración. ¿Cómo es esto? Pasamos uno más. Dice: nosotros somos agentes visibles del reino de Dios. El Señor vino a restaurar todas las cosas, dice la palabra, ¿no? Dice: tu vida diaria en tu lugar de trabajo es una plataforma donde manifestás el poder transformador del Evangelio, trayendo luz a la oscuridad, justicia a lo injusto y orden al caos. Dice Mateo que nosotros, hay Mateo 5:13, que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y ser sal y luz es parte del llamado cristiano y es parte de lo que tiene que ver con esto. Que vamos al siguiente. No sé si escucharon alguna vez el término ya, pero todavía no. Bueno, el ya todavía no es donde estamos hoy. Cristo ha comenzado una obra de redención, pero no la ha culminado. No ha terminado del todo la obra. Dice: porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Ahora no lo vemos, aunque todas las cosas están sujetas a Él. Entonces es ese dilema de entender que es el ya, pero todavía no. Jesús reina, sí, gloria a Dios, amén. Pero todavía seguimos viviendo en un mundo caído, imperfecto, y nosotros estamos haciendo un eco de lo que Dios en su reino va a hacer, que es restaurar todas las cosas. Ahora, eso significa que si yo restauro este instrumento, entonces en la eternidad el instrumento va a estar restaurado. No pensemos de esa manera, porque no funciona así. Lo que hacemos es tratar de reflejar a Dios y la obra de Dios y lo que Dios hace, cómo Dios restaura las cosas. No sé si saben, pero en la ciencia, la segunda ley de termodinámica, no sé si alguno la escuchó, lo que dice es que todo en el universo tiende ¿a qué? A la muerte. El universo, la ciencia ha demostrado de que está en un proceso de muerte y todas las cosas se gastan. Todo lo que está acá
está en 10 años, o está en la basura, o está gastado, y por eso tenemos que estar restaurando. Pasa con el auto, ¿no? Lo tenemos que estar cuidando, porque si no se desgasta, se le ven los kilómetros encima. Bueno, eso es lo que pasa con la caída. Todo se desgasta, nosotros nos desgastamos, nos ponemos viejos y llegamos hasta un fin. Bueno, la realidad es que cuando nosotros estamos restaurando, y lo hacemos siempre pensando en Cristo, tampoco hay, lo que no tenemos que caer, que pasa mucho en el activismo en algunas iglesias, es hacer cosas pensando que la cosa tiene un valor por sí mismo. De que vamos a cuidar del medio ambiente porque el medio ambiente... No, es por Cristo. Es por Cristo. Si no lo hacemos porque queremos reflejarlo a Él, porque queremos mostrarlo a Él, lo hacemos para Él y por amor a los demás, vimos los 2 grandes mandamientos, entonces no sirve de nada, no tiene ningún sentido. No importa que cuides todo el medio ambiente que quieras, la huella de carbono, no tiene sentido, no importa. Para el Señor es inmundicia. Dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pasamos al siguiente. Nosotros podemos ser un instrumento de Dios para testimonio y bendición, como ministerio de reconciliación, restaurar un ambiente de trabajo, relaciones, restaurar y traer verdad a una disciplina, a una ciencia, que, dicho sea de paso, toda ciencia que van a estudiar está lamentablemente llena muchas veces de mentira. Transformar sociedades y culturas, sí, transformamos también eso. Apuntar y exaltar a Dios en todo. De nuevo, el objetivo, mostrar el señorío de Cristo en todo. Hay una frase que siempre me encanta recordar de Abraham Kuyper. Fue primer ministro de Holanda, fue un pastor, teólogo protestante, y dice: no hay ni un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no clame, es mío. Cristo es rey de todo, de todo. No hay nada que no le pertenezca. Dice el Evangelio, Tim Keller en Toda Buena Hora dice, el Evangelio tiene poder para transformar no solo individuos, sino también sociedades y culturas, incluyendo nuestro trabajo, profesiones y organizaciones. Dios nos llama a ser parte de esta restauración. Y por último, adorar y glorificar al Señor. A veces cuesta tangibilizarlo, pero ya lo hablamos bastante, me parece, entre ayer y hoy. La vida entera de un cristiano es una adoración constante. Todo lo que hagas, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren lo que decía Calvino, dice: trabajar con gratitud, gozo y cuidado es tan espiritual como cantar un himno. Esta es la reconciliación que tenemos que hacer entre lo sagrado y lo secular. Poder volver a ver esto de una manera real, no teórica. Y por último, cerrando, el impacto de mi trabajo en la eternidad. Todo lo que vimos antes tiene impacto en la eternidad, pero bueno, vamos a hacerlo más específico. Recompensas eternas, como primer punto. Dice Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo que vemos es que la recompensa de Dios sobre la fidelidad está garantizada. Muchos tratan de imaginar cómo es eso, no lo sabemos, la palabra no nos quiere enseñar eso con detalle, pero sí nos enseña que hay una recompensa, que el Señor es a quien rendiremos cuenta de todo. Capaz que alguno dice, bueno, yo soy creyente, ya está, tengo el ticket, paso al cielo. Bueno, pero cuando estés frente al Señor y tengas una plena conciencia de todo lo que ha sido tu vida, ¿cuánta vergüenza habrás en lo que habremos hecho y no hemos sido fieles a Él, ¿no? La idea es tratar de poder presentarnos alegres
contentos, gozosos, por haber servido en esta vida al Señor de forma fiel. Dice, Dios no nos llama a ser exitosos, sino fieles. El llamado es primero al que llama, a Dios, y no al resultado. Un poco ya vimos eso. Pero ¿qué pasa con los trabajos pequeños? Que ahí es donde viene el dilema. Pero mi trabajo no tiene mucho valor. Yo abro, cierro la puerta, no sé, barro el piso, siento que mi trabajo no aporta mucho. Bueno, primero tendríamos que recordar todo lo que vimos antes, lo cual hace que ese trabajo se importe. Pero pensemos también en el ejemplo de Cristo. Cristo no es que fue antes de su ministerio público, estaba en el poder, tenía influencia, era un filósofo reconocido que debatía. Era un carpintero silencioso, de hecho no sabemos mucho, no hay mucha información al respecto. Sabemos que era carpintero, se ganaba su pan trabajando y no hay mucho más. Nos dio, creo que, un muy buen ejemplo. 1 Corintios 15:58. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos en el Señor y para el Señor no va a ser en vano, incluyendo abrir una puerta, barrer un piso, no es en vano. Es más, el Señor puede estar mucho más gozoso de una tarea sencilla, hecha con un corazón fiel, que una tarea grande, compleja y exaltada por los hombres, pero un corazón infiel. Porque el Señor no mide con esa vara, el Señor ve los corazones. Ahí el problema somos nosotros, que muchas veces lo que queremos es la alabanza del hombre, ¿no? Porque queremos, en definitiva, ustedes saben que el pecado primero del hombre fue tratar de ser autónomo y tratar de ser Dios. Queremos que la gente nos admire, que nos alabe, que nos hagan sentir importantes. Pero lo que tenemos que tener en mente es, ¿quién me tiene que ver como importante? ¿Quién me ve como importante? Cristo dio su vida por mí. Ya está. Dios no puede darte nada más valioso. Ya te lo dio todo. Si nos ha dado a Cristo, nos ha dado todo. El valor no hay que buscarlo en la alabanza del hombre por medio de una tarea. Tenemos que verlo siempre a la luz de esta verdad que se nos desvanece muy fácilmente a nosotros en el día a día. Dice Apocalipsis, el segundo punto es como eco e impacto en la nueva creación. Apocalipsis 21:26. Y traerán la gloria y honra de las naciones a ellas. La realidad es que, algo hablamos ayer, no conocemos con exactitud mucho esto. Pero lo que sí sabemos es que, de alguna forma, en la nueva creación, las expresiones culturales humanas y todo lo que se ha hecho, de alguna manera va a ser redimido. Si el Dios de la Biblia existe y hay una realidad verdadera detrás de esta, y esta vida no es la única vida, entonces todo buen esfuerzo, incluso el más simple, realizado en respuesta al llamado de Dios, puede tener un significado eterno. Y tercero, participo en el reino venidero. Dicen, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El trabajo no es solo una actividad terrenal, sino una participación en la misión de Dios, y anticipamos el mundo que vendrá. Creo que cuando leemos este pasaje de su reino y su justicia, a veces automáticamente lo que nos surge es pensar en, cómo servir al ministerio y gloria a Dios. En realidad nosotros somos fieles cuando el Señor nos pone siempre a elegir, nos dice, te di esos talentos, esa circunstancia. Dentro, en lo que yo te estoy poniendo en tus manos, ¿estás haciendo o estás decidiendo para dar lo mejor en pos del reino, del avance del reino? Y es un dilema importante para algunos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida. Yo lo he tenido que enfrentar. ¿Sigo con mi comodidad
¿O pongo ahora mis talentos a trabajar en otro lugar donde el Señor me está abriendo una puerta? Donde voy a perder comodidad, voy a perder beneficios, pero puedo servir para el avance del reino. Bueno, en fidelidad ahí es donde nosotros tenemos que tomar esas decisiones. Y muchas veces, de nuevo, no se trata de me voy a escapar de mi trabajo porque entonces en el ministerio voy a hallar ahí significado. No, ahí estamos haciendo todo mal. Pero si el Señor te llama al ministerio porque Él te abre las puertas, porque Él te va mostrando, bueno, ahí es distinto, son decisiones que hay que tomar. Es toda una clase sobre el tema del discernimiento, los llamados y demás, y no tenemos tiempo para eso. Dice, está bien, el fin último de todo trabajo es magnificar la grandeza del reino de Cristo. John Piper, en No desperdicies tu vida, un libro súper recomendable. Y esto por último. La gran pregunta que yo les pido que se hagan es la cual me empecé a hacer hace un tiempo y cambió mi vida y la forma de tomar decisiones. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿qué queremos escuchar? ¿No es el anhelo del corazón de ustedes escuchar bien, buen siervo y fiel? Yo no sé si yo solo, creo que no. Pero a mí me emociona pensar en poder ser recibido frente al Señor y que me diga bien, buen siervo y fiel. ¿Qué hacemos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra familia? ¿Qué hacemos en el colegio, en la universidad? ¿Estamos siendo buenos siervos fieles? Y tratemos de no pensar en que eso se puede postergar y bueno, voy a tener tiempo más adelante para ser un buen siervo y fiel. No. El Señor, cuanto más podamos utilizar todo lo que el Señor nos ha dado y una vida que puede ser más corta de la que creemos, más fieles vamos a ser. Yo los quiero animar y los quiero invitar, hermanos, a que a la luz de estas verdades tratemos de reflexionar en nuestro diario vivir, de ser buenos siervos y fieles, y que esa sea la meta. Esa es la forma en la que vamos a glorificar al Señor de la mejor manera posible. Oremos. Señor, Padre Santo, bondadoso, Rey del universo, te damos gracias por tu palabra que nos confronta. Queremos, Señor, ir en arrepentimiento a ti por tantas veces haber ignorado, Señor, tu llamado, tu mandato, Señor, por acomodarnos a este mundo, a nuestra carne. Señor, ayúdanos, Señor, a luchar para renovar nuestra mente, Señor. Te pedimos para que hagas la obra propia de tu gracia, que transforma nuestros corazones y los inclina cada vez más hacia ti, Señor. Por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada vez que tropecemos, Señor, podamos levantarnos sabiendo que tu gracia está lista para recibirnos una vez más. Darnos fuerza, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, en ti, en tu palabra, y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor, esta iglesia, sus familias, sus trabajos, sus estudios. Señor, bendice, Señor, nuestras vidas para que podamos glorificarte en todo, Señor. Y para que cuando estemos en tu presencia podamos oír esas palabras tan hermosas. Bien, buen siervo y fiel. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia sobre nosotros. Y te bendecimos, Señor, y todo lo hacemos con gratitud y gozo en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.